Les doy la bienvenida a este miércoles 18 de septiembre y pues vamos a iniciar con el módulo 2, que la verdad es muy amplio el módulo. Voy a empezar a compartir mi pantalla porque sí tenemos que estar revisando, pues ahorita les voy a comentar, creo que ahí ya se ve. Voy a adelantar hasta acá. Ahí está, ya todos lo ven, ¿verdad? Bueno. Bien, bueno, pues este módulo número 2 se llama las ciencias sociales como campo de conocimiento y tenemos aquí, a ver el chatcito, no es algo, ok, ahí está. Tenemos aquí a 5 personajes muy importantes dentro de las ciencias sociales que son los teóricos más importantes que tiene el campo de las ciencias sociales a finales de, bueno, desde mediados del siglo XIX y a principios del siglo XIX. Hay uno que ahí no está, que no está contemplado para este módulo, y este señor al que no vamos a ver, pero que es muy importante también verlo porque era un economista, Adam Smith. Él hace nada más para darle la referencia, pues él hace un libro que todos los economistas tienen que leer, es así como que su Biblia de estos economistas, pero de Adam Smith no vamos a hablar. Pero de los que sí vamos a hablar, de los 4 otros que tenemos aquí, de Comte, de Carlos Marx, de Max Weber y de Emilio Durkheim. 2 de ellos son franceses, Comte y Durkheim, y 2 de ellos son alemanes, Carlos Marx y ¿cómo se llama? Max Weber. ¿Por qué vemos a estos 4 personajes? Bueno, pues porque son los pilares de las ciencias sociales. Y cuando decimos los pilares de las ciencias sociales, son los teóricos más importantes de todas las ciencias sociales, sobre todo de la economía, de la sociología, ¿cómo se llama? También podemos decir que es de la historia en sí, de todas las ciencias sociales, son los teóricos más importantes. Entonces, sin estos personajes, sin Marx, sin Comte, sin Weber y sin Durkheim, no tendríamos las ciencias sociales como las tenemos actualmente. A estos señores les debemos todo lo que tenemos actualmente, lo que conocemos como las ciencias sociales. Entonces vamos a empezar, pues, cuál es el propósito del módulo. Ya lo sabemos, aquí lo voy a dejar, siempre lo dejo. No hay que olvidar el incidente crítico para poder hacer las actividades, el incidente crítico y el problema, el problema que también tenemos dentro del módulo, ¿no? Y vamos a empezar con el primer tema, que es la construcción histórica de las ciencias sociales. Y entonces aquí vamos a empezar a ver si las ciencias sociales son ciencias. Recuerden que en el primer módulo yo les había comentado pues que las ciencias sociales no se veían como ciencias, como las ciencias exactas. Entonces, esto cambia a partir de la Revolución Francesa en 1789. Y la Revolución Francesa se convierte en el hecho histórico en donde aquí tengo yo todas mis notas, en donde a partir de 1789, la Revolución Francesa representa la caída del modo de gobierno, ¿cómo se llama?, dominante, de la jerarquía, de los reyes, etcétera, etcétera. Termina con esto en 1789 y ya se había visto pocos años antes en Estados Unidos, o sea, lo que eran las 13 colonias que se separan del yugo británico, y entonces todas estas ideas entre 1776 y 1789 llegan a América, sobre todo a México, llegan estas ideas de libertad, y entonces nosotros tenemos y se convierte en la primera independencia de América Latina del yugo español, ¿no? Aquí terminamos. Y es importante ver precisamente a la Revolución Francesa como el parteaguas de una era moderna, y es cuando nacen las ciencias sociales. ¿Por qué? Porque las ciencias sociales, aunque han existido desde hace mucho tiempo como una organización humana, se reflexiona con una profundidad sobre estas ciencias sociales luego de la Revolución Francesa, cuando las personas ya tienen la necesidad de reorganizarse después de terminar con un periodo muy amplio ¿cómo se llama?, de estar siempre, pues, azotados por la monarquía, y entonces se dan cuenta de que había un gran desconocimiento de la propia sociedad
y de los temas de las ciencias sociales. Y entonces aquí les pongo la pintura de la libertad guiando al pueblo francés hacia la toma de la Bastilla. Es un cuadro pintado por Eugene Lacroix en 1830 y está expuesto en el Museo del Louvre, que ocupa una gran parte de un muro que está ahí en las salas, en una de las salas de este museo tan precioso que está, que no lo puedes visitar en un solo día porque es enorme. Y entonces la importancia que tiene esta pintura, y se puso mucho de moda y todo el mundo nos preguntábamos qué era el peluchito que les daba o la mascota de estos Juegos Olímpicos. Es este sombrerito. ¿Alguien sabe lo que significa este sombrerito? Porque muchos lo dijeron en algunos TikToks, en algunos medios, dijeron qué significaba. ¿Alguien lo sabe? Y que me lo pueda, que lo pueda decir a la clase. ¿O lo explico yo? Ustedes díganme. ¿Quieren que lo explique yo? Bueno, ya no lo saben entonces. Bueno, este sombrerito significa, era un símbolo de libertad que le daban a los esclavos en la época del Imperio Romano. Ya sea que compraran su libertad o quisieran algo muy importante para tener su libertad, como un símbolo le daban este sombrerito. Entonces, Eugene Lacroix se le ocurrió ponerlo como un símbolo también de libertad, que eso también quiere decir la bandera francesa: libertad, igualdad y fraternidad. Bueno, después de este brevario cultural, pues vamos a pasar ahora sí al primer científico social, que les digo que es francés. Este señor Augusto Comte, que era también, aparte de ser filósofo, aparte de ser el primer, digamos, sociólogo, porque él es el padre de la sociología. Para nosotros los sociólogos es pues nuestro personaje principal y del que tenemos que hablar y saber mucho, sobre todo porque este señor fue el que creó, el que dijo, necesitamos las ciencias sociales, así como son las ciencias naturales, necesitamos también de las ciencias sociales, y él creó un método. Este señor Isidoro Marie Auguste François Javier Comte nació en enero de 1798, pocos años después de la Revolución Francesa. ¿Cuántos años ahí van? De 1789, o sea, tenía 9 años cuando él nace, en la ciudad de Montpellier, Francia. Así es de que a él le toca vivir toda esta época después de la época del terror en Francia, y le toca vivir una nueva época, un nuevo renacimiento de la sociedad en su país. Entonces, todas las ideas que él tiene nacen de su familia, de su comunidad, de su pueblo, de toda la sociedad en la que él vive, porque acaban de pasar una revolución, acaban de pasar un momento histórico muy grande. Entonces, todo lo que él estudia, lo que escribe, lo que dice, tiene que ver, obviamente, con todas las ideas positivas a partir de la Revolución Francesa. Por eso él tiene un pensamiento positivo sociológico. Esto quiere decir que, considerando el promotor del positivismo y la sociología científica, cuyos aportes teóricos configuran una metodología de gran relevancia para la comprensión de la sociedad en su totalidad. Sus contribuciones se centraron en la construcción de un cuerpo teórico referente a la aplicación del método científico en la sociedad, las leyes de los 3 estados, la clasificación de las ciencias, la filosofía positiva, la familia como núcleo social, entre otros. Eso es principalmente, ¿no?, el pensamiento positivo o el positivismo de lo que nos habla Augusto Comte. Él hace el primer movimiento filosófico en las ciencias sociales. Él dice, a ver, sabemos lo que significa la historia, pues debe de haber una ciencia de historia. Sabemos lo que significa geografía, esa no puede estar en las ciencias naturales, porque así como hay geografía política, hay geografía humana, hay geografía también física, pero ¿dónde queda lo humano y lo político? Bueno, pues debe de quedar del lado de las ciencias sociales. ¿Dónde queda? Bueno, toda la psicología todavía no nacía como psicología, pero la sociología sí, el estudio de la sociedad. Ya había también la economía, ¿no? La filosofía. Entonces, él los empieza como a encasillar en el plano de las ciencias sociales. Y entonces él hace una división aquí de lo que son los 3 estados en el pensamiento del ser humano por los cuales ha pasado. Y hemos pasado todos por ello, desde que somos
niños, digamos, ¿no? Nuestra etapa como más primitiva, por decirlo así. Cuando somos niños, cuando hay tormenta, nosotros no sabemos qué pasa y los rayos y la tormenta y demás nos espanta. Igual a las primeras sociedades, las sociedades primitivas, en lo que él llama el estado teológico o ficticio. Pero ¿de qué se trata? Bueno, pues Comte plantea que la ciencia pasa por estos tres estados igual que en la sociedad. ¿Por qué lo habla de la ciencia? Porque los seres humanos somos los que hacemos la ciencia, los animales obviamente no. Entonces, el primer estado por el que pasa el ser humano y la ciencia es este estado teológico y tiene lugar en el desarrollo de la inteligencia de las personas, no porque seamos tontos, sino que los fenómenos de la naturaleza tienen explicaciones sobrenaturales, es decir, es el producto de la creación de Dios. Este es el primero. Y en las sociedades, por ejemplo, mesoamericanas, ¿no? Cuando había un eclipse, pues decían es que el sol se comió a la luna y entonces el dios del sol nos va a castigar y entonces tenemos que hacer sacrificios para que esto no pase. Entonces, ese es el primer, digamos, como pensamiento, ¿no? En las sociedades, esto estamos hablando de las sociedades latinoamericanas o americanas. En el tipo de las sociedades europeas, pues obviamente todo se explicaba a través de Dios. Y entonces hay una parte importante aquí de mencionar cuando se habla en la iglesia, ¿no? De la Santa Inquisición. ¿Qué es la Santa Inquisición? ¿Alguien sabe qué era el Santo Oficio? ¿Cómo se llama? Lo que pasaba, si decían que eras una bruja, ¿qué pasaba? Bueno, pues te torturaban. Todo esto lo hizo, obviamente, la Iglesia Católica. No asesinaba, eso es una gran diferencia de las torturas y de las infecciones que te pudiera dar, de los golpes tan fuertes o de la situación que tú tuvieras, podías fallecer, pero la Iglesia Católica no llegaba, digamos, como al extremo. Y estoy diciendo al extremo porque pues, sí había pues castigos bastante duros que la gente moría. Hay un librito muy pequeñito que ojalá lo puedan conseguir. Hay de hecho una película que se llama El Péndulo. Ahí se los voy a poner en el chatcito a ver si la consiguen, si la pueden ver. Ay, no me abre el chatcito. Vamos a ver. Aquí les voy a poner Ujú. El Péndulo. Sí, Tania. Ahí está. Ahí alguien tiene abierto ahí está, yes. Bueno, ahí está, el péndulo. Este es un librito y hay una película muy interesante que habla sobre la Santa Inquisición y cómo es el pensamiento. Y daría, pues, obviamente les daría como pues, una referencia a lo que estamos hablando, ¿no? El estado teológico ficticio. Había también en la Nueva España, estoy hablando de México porque es lo que conocemos, lo que nos atañe a nosotros, pero había libros prohibidos que solamente, y eso los retenía el Vaticano, y de hecho tienen una biblioteca muy bonita, el Vaticano tiene una biblioteca enorme, pero hay una sección que está prohibida, donde están todos estos libros prohibidos desde que nace el Vaticano. Entonces, estos libros no los pueden tocar, no los pueden adquirir, no los pueden ni siquiera ver, ni siquiera sabemos cuáles son, pero es parte de este pensamiento, ¿no? El primer estado. Después pasamos al estado metafísico o abstracto, en donde se considera un estado de transición entre la realidad que es investigada de forma directa, pero aún con la presencia de elementos sobrenaturales. Todavía estamos pasando esta transición, ¿no? Del pensamiento. Y ya el estado científico positivo, que es considerado como el estado definitivo, los hechos se explican mediante el método científico válido para la comprensión de los fenómenos sociales, ¿no? Este ya es el último de los estados. Y aquí les dejo un pequeño video que no lo vamos a ver porque si no me retrasaría mucho, no dura mucho el videito. De los videos que les pongo en toda la presentación, duran alrededor de 8 minutos, 10 minutos. Hay una que sí dura casi 2 horas y eso se los voy a explicar hasta después porque es importante que la vean o que la escuchen, ¿no? Bueno, vamos a pasar entonces al segundo francés, Émile Durkheim. Este señor ya le toca vivir otra etapa, pero también en el siglo XIX. Él nace a mediados del siglo XIX. Él nace el 15 de abril de 1858 en Epinal, Francia. Es hijo, ya le toca otro tipo de vida, ¿no? Ya había pasado muchos años de la Revolución Francesa, ya se estaban organizando, ya había una organización política, económica y social en Francia. Entonces,
él ya le toca vivir otra cosa. Él es hijo viene de una familia judía, su papá y su abuelo eran rabinos y pensaban que él iba a tener como que el mismo, iba a agarrar el mismo camino y no, pues se equivocó. Es hijo de Melanie Durkheim, Moisés. Se crió en el seno de una familia judía, es nieto de rabinos, se gradúa en la Escuela Normal Superior de París en 1882, trabaja como profesor de Derecho y de Filosofía y en 1887 comienza a enseñar sociología. Primero lo hace en la Universidad de Burdeos y después se va a la Universidad de París. La metodología propuesta por este señor combina la investigación empírica con la teoría sociológica. ¿Y qué quiere decir esto? Él es también, o sea, él es sociólogo aparte, pero ¿qué quiere decir esto de la investigación empírica? Nosotros tenemos que ser observadores, y hablo de nosotros porque yo soy socióloga. Entonces, los sociólogos somos muy observadores. ¿Qué estamos observando? Pues obviamente a la propia sociedad. Por eso nos dicen que somos muy chismositos. ¿Y qué es que seamos chismosos? El chisme nos llega a nosotros por medio de la historia y nos gusta mucho investigar, por lo menos a mí me gusta mucho investigar acerca de muchos personajes de la historia y entonces esto tiene que ver con la observación que tú tienes en la sociedad, ¿no? Hay algún teórico que nos dice que somos los médicos de la sociedad, bueno, él es el que nos dice que somos los médicos de la sociedad, porque en la sociedad existen anomias y es uno de los libros más importantes que tiene Emilio Durkheim y ahorita se los voy a contar. Bueno, pues las ideas principales de Emilio Durkheim sostienen o sostenían que los métodos científicos debían aplicarse al estudio de la sociedad y creía que los grupos sociales presentaban características que iban más allá o eran diferentes a la suma de las características o conductas de los individuos. O sea, que no se puede nada más ver al individuo como tal, sino que nuestras propias actitudes cambian en los diferentes lugares donde nosotros nos desenvolvemos como individuos, pero ya con una sociedad o con personas, con más personas, ya nuestra conducta cambia. ¿Se acuerdan que en el primer módulo les había dicho que somos unos antes de la pandemia y somos unos después de la pandemia? Precisamente es por esto, porque hay eventos simples o muy complicados que nos cambia la forma o cambiamos la forma de ver la vida o la forma de actuar entre la sociedad, pero también como individuo. Si yo cambio, ¿no? En mi casa, vamos a suponer que yo tengo un hijo que es muy latoso, ¿no? Demasiado latoso. Entonces, empiezo yo a observar qué es lo que le ocasiona que sea latoso, tal vez es su temperamento, tal vez es su forma de ser, tal vez tiene mucha energía o tal vez tiene algo físicamente, ¿no? Algún síndrome, algo. Entonces yo tengo que observar eso. Es un ejemplo pequeñito, pero eso ocasiona que en mi familia haya cambios. Entonces empiezo por lo más simple, la observación. Y ya cuando empiezo a observar, ay, perdónenme, porque luego me ando moviendo mucho en la silla porque también me canso. Bueno, entonces empiezo a observar y entonces empiezo a ver, pues si necesita una terapia, pues si necesita ir a clases de ¿cómo se llama? De un ejercicio que saque toda su energía, etcétera, etcétera. Y entonces la vida en la familia, poquito a poquito, va a cambiar exactamente lo mismo en la sociedad, ¿sale? Bueno, él explicaba el desarrollo de la sociedad por tres factores, y es a lo que me refiero: la densidad de población, el desarrollo de las vías de comunicación en aquel entonces que empezaban las vías férreas y la conciencia colectiva. Por eso les digo que a él le toca vivir otra etapa de la historia, sobre todo en Francia. ¿Por qué se habla del desarrollo de las vías de comunicación? Pues cuando empieza, o sea, ¿cómo se llama? En el siglo XIX se empieza a dar la primera y la segunda revolución industrial. Y entonces, ¿qué significa esto? Cuando las grandes ciudades o las ciudades empiezan a crecer y la gente se va del campo a la ciudad buscando una mejor oportunidad de vida. De hecho, hay otro libro que es para niños, y bueno, no tan niños, porque yo lo leí, es un libro muy bonito, se llama Bajo el Espino, ahí se los voy a poner. Y es el Fondo de Cultura Económica, Fondo de Cultura Económica, y es de aquí se los voy a poner, a ver si alguien lo puede tener, y es de la colección A la orilla del viento.
léanlo, es muy bonito, es un libro que habla precisamente de en Irlanda hay una sequía muy fuerte y la gente tiene que emigrar del campo a la ciudad. Lo único que encuentran es papas, pero a veces, o sea, las papas también en el campo, pues obviamente ya no hay más papas, ya hay una sequía enorme, la gente tiene que emigrar hacia el campo, hay mucha gente que muere de hambre y es ahí donde empieza precisamente el libro de una familia que el papá se tiene que ir a la construcción de las primeras vías férreas en Irlanda, deja a la mamá da a luz, el bebé no tiene, la mamá no tiene que comer, tiene dos niños, otros dos, y entonces el chiquito, el bebé se le muere de hambre, no hay nada que comer, y lo entierran bajo un espino que tienen afuera de su casa. Entonces la mamá en esa desesperación de no perder a nadie más, se va a buscar al papá y entonces los niños se quedan solos, pero corren el riesgo de que los lleven a un orfanatorio. Y entonces ahí es donde empieza la historia de este libro tan bonito, que no les voy a contar de qué más va para que, pues, si quieren leerlo, pues lo puedan hacer. Y entonces habla de esta parte Emilio Durkheim, de la densidad de población, el desarrollo de las vías de comunicación y la conciencia colectiva. Y ese libro, pues aunque sea pequeñito, habla precisamente de todo esto. Y bueno, también nos dice que el estudio de la estabilidad social, es decir, los valores compartidos por una sociedad como la moralidad y la religión, tienen también mucho que ver con cómo se comporta el individuo en una sociedad. ¿Y por qué habla de la religión? Pues porque ya les dije que su familia son judíos y tiene abuelos y su papá también era rabino, entonces todo su pensamiento es obviamente relacionado con la religión. Y ustedes saben que los judíos tienen la religión muy arraigada, ¿no? Ellos no se casan, por ejemplo, como nosotros los que somos católicos y somos religiosos. Bueno, yo no soy religiosa, pero sí voy a la iglesia, no constantemente, pero sí voy, tengo respeto por la iglesia, etcétera, etcétera. Sin embargo, en la religión católica tú te puedes casar con alguien que no sea católico o que no sea tan católico como tú. Sin embargo, la religión judía no permite eso. Sí, ha habido personas que se convierten al judaísmo para poderse casar, ¿no? Entonces, bueno, pues de eso habla Emilio Durkheim, por eso el pensamiento que él tiene va relacionado también con lo que a él le toca vivir. Explica el fenómeno, y aquí es donde les digo que este señor tiene bueno, es uno de los libros que más me ha gustado de Emilio Durkheim, donde explica el fenómeno del suicidio como el resultado de la falta de integración del individuo a la sociedad. Analizó esta correlación en su obra El suicidio, un estudio sociológico en 1797. A México este libro llega más o menos como en 1914, 1917, ya traducido al español. Otros de sus libros importantes son La división del trabajo social, porque les digo, le toca vivir primera y segunda revolución industrial, las reglas del método sociológico, que este es así como que nuestra Biblia para todos los sociólogos, porque aquí es donde nos dice y nos indica cómo es el trabajo de la sociología. Y las formas elementales de la vida religiosa, por lo que les acabo de comentar de su vida personal. En el caso del suicidio, este señor nos indica que no nada más es el hecho de que tengas depresión, sufras mucho, etcétera, etcétera, lo que nos dice, ¿no? La otra ciencia social que es la psicología, sino que aquí nos muestra que el Estado o la propia sociedad no da respuesta a los problemas que trae como un individuo y entonces decides suicidarte. Ejemplo claro, voy a sacar a relucir la pandemia. Cuando estábamos en plena pandemia, más o menos, esto empezó en marzo, pero cuando estábamos en plena pandemia fue más o menos mayo, junio, julio, por ahí así, todo ese verano lo pasamos muy mal. Había mucha gente, o sea, los hospitales empezaron ¿cómo se llama?, a saturar, no había médicos, la gran cantidad de médicos pues también tenían miedo, etcétera, etcétera. Y le hablo de un caso que me enteré por mi hermana. Mi hermana trabaja en una dependencia pública y pues obviamente no iban, pero uno de sus compañeros, desafortunadamente, su papá se enfermó, ¿no? Se enfermó
porque venía a la Ciudad de México. Ellos eran de allá de Amecameca, venían a comprar suministros acá en la central de abastos, y la central de abastos era un poco rojo. Yo vivo, digamos, como cerca, vivo como a 15 minutos de la central de abastos en auto, y era un foco rojo. Entonces no te podías ni acercar. El chiste es de que el papá viene constantemente para llevar cosas allá a Meca, a su tienda, se enferma el papá fallece desafortunadamente, se enferma muy rápido, muy pronto, el señor era diabético y finalmente fallece. Poco después, este chico se enferma, llama, porque no sé si se acuerdan que había un teléfono para que tú llamabas y te decían en qué hospital te podían atender. Estaba saturado pues, los que tenía cerca, ¿no? Entonces, él en su desesperación y que no había, o sea, no había más que hacer, tomó la decisión de suicidarse. Y entonces es el resultado de lo que Emilio Durkheim habla como que la integración del individuo, bueno, el suicidio es la integración del individuo a la sociedad, pero que no da una solución al problema en sí, ¿no? La sociedad no te pudo solucionar esto y entonces llegó al suicidio. Hay otros ejemplos, pero este es el que obviamente les quería comentar. Y bueno, pues vamos a empezar con los alemanes. Ya se me va a acabar el tiempo, pero quería empezar con este alemán que me hizo sufrir mucho. No, todavía no termino con este. Hay una parte importante también de Emilio Durkheim, que es el funcionalismo estructuralista. Estos funcionalistas dicen que tienen una perspectiva organicista, que quiere decir que ven a la sociedad como un órgano, ¿no? Como un organismo, como elementos como los órganos del cuerpo humano, que cada uno obviamente cumple una función, las instituciones. Esta analogía es lo que lleva a Durkheim a representar al sociólogo, ¿no? Como el médico de la sociedad. Cuando hay disfunciones, ¿no? Él dice es que hay una anomia, está enferma la sociedad, y los sociólogos son los que tienen que decir por qué está enferma la sociedad, por qué actúan de esta manera. Y entonces se investiga y propone una solución basada en el método sociológico, ¿no? En el método científico que este señor también realiza. Entonces aquí les pongo tres videitos que nos pueden, pues más o menos, pues dar ideas del pensamiento de Emilio Durkheim. Y bueno, pues como se darán cuenta es uno de los que más me ha gustado, y porque pues puse aquí dos. Y este señor también me gusta su pensamiento, aquí le puse tres, ¿no? Pero vamos a ver al primer alemán. Este señor, ¿no? Carlos Marx, es muy importante para los economistas, para los sociólogos, para los historiadores. ¿Por qué? Porque este señor hace una revolución en el pensamiento de la sociedad enorme a partir de las revoluciones industriales que le toca a él vivir, y él hace un libro muy importante que se llama El Capital. Él no termina El Capital, desafortunadamente muere antes este señor, y uno de sus mejores amigos con el que estaba escribiendo y con el que escribió también otros libros, escribió muchos libros, fue Federico Engels. Él era un inglés también con las mismas ideas que Carlos Marx. Ellos se conocen en París y bueno, pues de ahí empieza una amistad pues bastante fuerte, bastante larga, que bueno, primero muere Carlos Marx, después muere Federico Engels, y con este señor, pues escribe, les digo que muchos de sus libros, muchos escritos, pero no llega a terminar parte del Capital, porque son 3 tomos los que son del Capital, y su hija, la hija de Carlos Marx, es la que termina junto con Federico Engels los últimos escritos de su papá. Este señor también, a pesar de ser alemán, era judío, ¿no? Tenía mucho dinero, su papá, no recuerdo si su papá o su abuelo eran médicos, y también era uno, es que no recuerdo si el papá era abogado y el abuelo era médico o al revés, no recuerdo, pero también pertenecían a una familia rica, bueno, adinerada, de judíos, y pensaban que que iba a seguir en los mismos pasos del abuelo o del papá. Y quien se opone a todas estas ideas porque sí estudió para abogado, tenía su despacho de abogado, pero no se dedicó al 100%, sino las ideas y los cambios sociales que a él le toca vivir, pues se desvía un poquito de lo que es su trabajo en sí. Se casa, tiene varias hijas, pero
las ideas, empieza estas ideas a revolucionar completamente su cabeza, que llega un momento en que se pierde tanto en su análisis y en su trabajo, que empieza a descuidar su despacho de abogado y empieza a faltar dinero en su casa. Entonces la esposa está así como histérica, el papá ya no sabe qué hacer, el papá prácticamente los mantiene, la esposa tiene que salir a trabajar, las hijas también se casan, se empiezan a casar con gente pues adinerada, judíos, ¿no? También, y él empieza a, no a perder la cabeza, porque la verdad jamás la perdió, nunca se volvió loco, nunca nada, pero sí se metió mucho en todos estos pensamientos del que a él le tocó vivir y pues todos los escritos que él hizo que están bastante, son muy interesantes y analizar el pensamiento de Carlos Marx. De hecho, en la carrera de sociología en la UNAM, no recuerdo si ya han cambiado, pero cuando a mí me tocó, yo no lo hice en la UAM, lo hice, más bien, yo no hice mi carrera en la UNAM, sino en la UAM. Pero en la UNAM yo tenía compañeros que habían estudiado ahí en sociología y uno de los semestres era ver a Carlos Marx, un semestre completito, porque es muy importante el pensamiento de este señor, ¿no? Yo lo vi de otra manera, porque el sistema de la UAM es muy diferente, entonces yo lo vi de otra forma, no lo vi sí, en varios trimestres, porque los míos eran, sí, eran trimestres, entonces yo lo vi en diferentes momentos de mi vida académica en la UAM. Pero bueno, quería decirles cómo era el pensamiento de este señor, cómo se metió. Y Carlos Marx, les digo que es el marxismo, ¿no? Porque así se llama esta doctrina, el marxismo, es la doctrina de interpretación de la realidad propuesta en el siglo XIX por Carlos Marx. Él nace en 1818 y 1883, que es cuando muere. Es un filósofo, sociólogo, economista y periodista alemán. Carlos Marx procedía de una familia judía de clase media, su padre era abogado, ahí está, es que no me acordaba, convertido recientemente al luteranismo. Estudió en las universidades de Bonn y Berlín y Jena, doctorándose en filosofía esta última en 1841. En 1843 se casa con Jenny von Westphalen, cuyo padre inició a Marx en el interés de las doctrinas racionalistas. Su suegro es el que lo mete con estas ideas. De la Revolución Francesa, y por los primeros pensadores socialistas. Convertido en una democracia radical, Marx trabajó algún tiempo como profesor y periodista, pero sus ideas políticas lo obligaron a dejar Alemania e instalarse en París. Es cuando deja a su familia en 1843 y por entonces estableció una duradera amistad con Federico Engels, que se plasmaría en la estrecha colaboración intelectual y política que ambos hacen, ¿no? En algunos libros. Bueno, se me va a acabar el tiempo, me queda prácticamente 2 minutitos, pero a ver si me da tiempo de seguir con esta. ¿Dudas hasta aquí? ¿Comentarios? ¿Algo que me quieran agregar? Si voy muy rápido, si le están entendiendo a cada una de estas doctrinas sociológicas, filosóficas, políticas. ¿Todo bien? Pongan así deditos, todo va bien. Si algo no les, si algo les está costando trabajo, por favor, yo sé que muchos están en su trabajo, entonces pues podemos comunicarnos por medio del chatcito, déjenme verlo rápidamente. Todo cool, muy bien, todo bien, todo bien. Ok, bueno, pues vamos a terminar con esto. Las principales ideas del marxismo, nos dice este señor, bueno, a ver, aquí os digo del chatcito, todo bien, ok, perfecto, muchísimas gracias a todos. Las principales ideas del marxismo yo las dividí en estas tres, aquí, bueno, cuatro más bien, perdón. Y nos dice que, bueno, aquí yo se las reducí en cuatro importantes. El análisis del materialista de la historia humana, perdón, según el marxismo, la historia de nuestra especie no es más que la proyección del tiempo de la lucha de clases, es decir, del enfrentamiento entre los distintos sectores sociales que han compuesto a la sociedad para hacerse del control de los medios de producción. Estos últimos, por lo tanto, son manejados por una clase dominante que impone un modo de producción a su conveniencia y posibilidades, el método de producción esclavista, típico en la antigüedad, el modo de producción feudal perteneciente al medievo y el modo de producción industrial propio de la sociedad industrial burguesa y finalmente el proyectado por Carlos Marx, el modo de producción socialista. Nos vamos a desconectar
y nos volvemos a conectar con la misma liga, ¿vale? Vayan por un cafecito, yo voy por el mismo porque me está